Los incendios forestales más mortíferos en Estados Unidos en un siglo, que sacudieron la isla de Maui en Hawái, ya tienen su excusa. Ya finalmente las autoridades de este país han revelado el por qué arrasaron completamente esta isla, o por lo menos arrasaron las zonas civiles, las zonas o las casas, mansiones de los grandes empresarios como Oprah, como Jeff Bezos. No sufrieron daño alguno, pero se presume que fueron causados por cables eléctricos sin aislar en antiguos postes de madera que no fueron lo suficientemente resistentes a los fuertes vientos provocados por el huracán Dora. Eso fue, cables que no estaban aislados. Prácticamente fueron estos cables eléctricos que habrían provocado chispas y la ignición en lo que sería la hierba seca del lugar, de acuerdo con los videos e imágenes que analizaron diversos medios de comunicación, expertos o AP, por ejemplo, en los primeros momentos de este desastre. Presumen que los postes eléctricos se derrumbaron arrojando cables electrificados sin aislar sobre esta hierba seca, ocasionando el incendio. Esta versión también se confirma por las imágenes del servicio Google Street View, que muestra los cables que estaban sin aislar aquí tirados tranquilamente después del incendio. Aunque en el 2002 se estableció una norma nacional que exigía que todos los postes de servicio público como los de Maui deberían resistir los vientos de hasta 105 millas por hora, o sea 169 kilómetros por hora, miles de postes eléctricos de madera que se encontraban en esta isla no cumplían esta norma y que por eso se presume se habrían realizado estos incendios. Los que se encontraban se construyeron de acuerdo a una norma obsoleta de la década de 1960, estaban inclinados y cerca del final del periodo de vida útil para este tipo de postes, para este tipo de servicios, y las empresas no habían hecho absolutamente nada. Ahorita vamos a hablar de la empresa a la cual están culpando de todo lo que ocurrió. Un exmiembro de la Comisión de Servicios Públicos de Hawái también confirmó que muchos de los postes eléctricos de esta isla estaban ya en mal estado, que incluso los turistas que conducen por la isla se preguntan qué es eso, o sea, qué es ese poste. Nunca había visto un poste eléctrico como ese, según los funcionarios. Obviamente no pueden resistir vientos de hasta 60 o 70 kilómetros por hora, así que la infraestructura no era lo suficientemente fuerte para ese tipo de huracán. Se culpa ahora a la compañía responsable del suministro eléctrico de esta isla, Hawaiian Electric. De todo lo ocurrido, Hawaiian Electric va a ser el culpable. Esperemos que puedan pagar. Se cree que dejaron kilómetros de sus líneas eléctricas sin este aislamiento adecuado ante este tipo de condiciones meteorológicas adversas y el follaje espeso, mientras que otras empresas de servicios públicos habían protegido sus líneas en otras zonas propensas a incendios forestales. ¿Se dan cuenta qué zonas sí protegieron y cuáles no? El servicio público de la isla protegió las zonas propensas, vamos a decirlo, a incendios forestales y huracanes, hablando de las zonas de los ricos, por así decirlo, quienes tienen sus mansiones, quienes pueden tener absolutamente todo correcto, sus servicios en la isla. El resto de los ciudadanos tenían esta vieja compañía que se presume no habría realizado el mantenimiento o aislar correctamente este tipo de cables. Hay un documento del 2019 de Hawaiian Electric que afirmó que sus 60,000 postes, casi todos de madera, eran vulnerables porque ya eran antiguos. Cabe tener en cuenta que Hawái está en una zona de riesgo severo de pudrición de madera, por lo cual necesitaban cambiarse. Según este documento, muchos de esos postes se construyeron para resistir vientos de 56 millas por hora, mientras que un huracán de categoría 1 tiene vientos de hasta 74 millas por hora, por lo cual era ilógico
que una isla propensa a este tipo de catástrofes naturales no estuviera protegida realmente o no estuviera lista para enfrentarse a este tipo de situaciones. La empresa también dijo que la sustitución de los postes de madera se había retrasado debido a otras prioridades, pero a ver, si tu trabajo como compañía es asegurarte de que el público no corra este grave peligro, o sea, realizar tu trabajo para lo que te están pagando, para reemplazar los postes, los transformadores, lo que sea que se utilice en este tipo de lugares, ¿por qué no hacer tu trabajo? ¿Por qué retrasarlo o qué otras prioridades se tenían? Además, cuando ya habías advertido que existía un grave peligro público si estos postes llegaban a fallar. Por eso están culpando a esta empresa, porque ellos solitos prácticamente se pusieron en la soga al cuello. Sin embargo, ahora esta compañía asegura que ha reconocido desde hace tiempo las amenazas del cambio climático y ha gastado millones de dólares en la supuesta respuesta a hacerle frente a este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, no detallaron si las líneas eléctricas que se derrumbaron en el inicio del incendio estaban sin aislar o no. Lo que llama la atención es que Hawaiian Electric se enfrenta a una terrible oleada de demandas que pretenden responsabilizarlos de este incendio. Prácticamente el gobierno ya les dijo, mira, aquí hay un Hawaiian Electric, puedes culparlo a él por haber perdido absolutamente todo. Esta empresa te tiene que responder. Prácticamente el gobierno de Biden se está lavando las manos, está diciendo nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Nosotros no tuvimos nada que ver con el incendio, esto fue algo natural y problemas de esta compañía eléctrica. Y ya, no hay más. Ellos no se van a hacer prácticamente responsables de lo que habría ocurrido. También se acusa a esa compañía de no haber cortado el suministro eléctrico en medio de las alertas de fuertes vientos, si ya sabían que no tenían la capacidad necesaria para hacer frente a este tipo de catástrofes naturales y de haber seguido suministrando electricidad incluso cuando decenas de postes empezaron a derrumbarse. Según el abogado Paul Starita, el principal letrado en 3 de las demandas, se trata de una tragedia evitable de una magnitud épica. Todo gira en torno al dinero. Puede que digan que se tarda mucho en obtener los permisos o lo que sea, pero empiecen antes, tienen que hacer su trabajo. Las vidas de las personas están en juego por este tipo de situaciones y entonces es también responsabilidad de los gobiernos locales saber qué es lo que está pasando, a qué empresa se está contratando para realizar este tipo de servicios. ¿Quién contrató a Hawaiian Electric para poner este tipo de postes cuando sabían que no eran suficientes para hacerle frente a una situación como esta o incluso una menor que ocurriera en Hawái? Pero no le puedes rogar a tu gobierno que haga más cuando tu propio presidente y la primera dama, Jill Biden, llegan, visitan el lugar, esta zona de desastres, la localidad de Lahaina, en la isla hawaiana de Maui, donde se cobraron los incendios, la vida de al menos 114 personas que se han logrado contar hasta el momento. Durante su charla con los damnificados, Biden expresó obviamente sus condolencias, como lo debe hacer un presidente, muchos días después de que ocurrió, pero bueno, llegó a la isla y aseguró que se compadecía y que comprendía perfectamente la situación que estaban viviendo los ciudadanos. Al comparar el desolador panorama que se observaba en ese mismo lugar de la localidad, con un pequeño incendio en su residencia en Delaware hace 15 años. No quiero comparar dificultades, dijo. Pero Jill y yo tenemos una pequeña idea de lo que puede ser perder una casa. En resumidas cuentas, casi pierdo a mi esposa, a mi Corvette 67 y a mi gato. Lo más importante para un presidente, ¿verdad? I don't want to compare difficulties, but we have a little sense, Jill and I, what it's like to lose a home. Years ago, now 15 years ago, I was in Washington doing Meet the Press. It was a sunny Sunday, and lightning struck at home on a little lake that's outside of our home, not a lake, a big pond, and hit
a wire and came up underneath our home into the heating ducts, the air conditioning duct. Make a long story short, I almost lost my wife, my 67 Corvette, and my cat. Es más importante para Biden perder su coche, su Corvette 67. Bueno, vale la pena ese tipo de vehículos y para él es lo más importante. Casi, la diferencia es el casi. Hay ciudadanos en Maui que perdieron absolutamente todo. Sus casas se quemaron hasta los cimientos. Y lo primero que escuchamos son a personas que buscan comprar este tipo de terrenos. Ya los perdieron, ya ni modo. Bueno, véndeme tu terreno para que yo construya la casa o el mundo que quiero crear, que todo sea con inteligencia artificial, que todo sea cada vez mejor. Obviamente, quienes van a construir esto y quienes más adelante van a rentar o vender este tipo de propiedades se van a hacer cada vez más ricos. Lo que en realidad pasó en ese accidente, del cual Biden casi pierde a su esposa, su vehículo y su gato, fue que hace 19 años, en agosto del 2004, un informe de la agencia AP de ese entonces hablaba de un pequeño incendio provocado por un rayo que se limitó al área de la cocina de la casa del entonces senador, cuando Biden era senador. El reporte también señala que fue Jill Biden quien informó a los bomberos de este suceso. Nadie resultó herido, las llamas fueron controladas en 20 minutos y no lograron extenderse hacia otras partes de la vivienda más que ese pedazo de la cocina. Eso fue todo lo que pasó. Lo que están sufriendo los ciudadanos en Hawái, Biden lo compara con un pequeño incendio en su cocina de hace 19 años, en el que ni siquiera su Corvette 67 estaba cerca. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.